grabarla y subirla, pero mi conexión me sale como inestable. Si es que está entrecortado o algo, por favor me retroalimentan para que pueda repetir cualquier cosa, ¿ya? Está bien, doctor. Muy bien, les había hablado que íbamos a hacer una aproximación al derecho a través del fenómeno normativo. Lo más visible del derecho son las normas jurídicas, aunque obviamente ya les aclaré de que no hay que olvidarnos de que el derecho va a tener una triple dimensión, va a ser hecho, valor y norma, ¿sí? Pero lo más visible son las normas, así cuando ustedes piensan en derecho seguramente se les viene a la mente leyes, normas jurídicas, los propios decretos que están regulando esta cuarentena, etc. Para ello vamos a hablar de sistemas normativos a fin de lograr diferenciar el sistema normativo jurídico de los otros sistemas normativos que existen y que regulan nuestra vida diaria, nuestra interacción social con otros seres humanos. Muy bien. Empezamos entonces hablando de la etimología de la palabra norma. Según Agustín Esquela Narducci, la palabra norma proviene del latín norma, ¿sí? Que significaba escuadra, regla o modelo, o del griego nomón. El nomón era un ángulo recto formado por dos piezas de madera unidas que servía como instrumento de medición. Era una suerte de escuadra que servía para poder construir en ángulo recto paredes y otros elementos que resultaban útiles por las técnicas constructivas de aquellas épocas porque eran las únicas que podían soportar su propio peso y soportar peso adicional. Por lo tanto, una pared recta resultaba útil para cualquier fin del que se trate. De ahí que por extensión, el nomón extrapolado hacia la conducta humana significaba un arquetipo o modelo de conducta que debía tenerse en cuenta al actuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hablaba de una conducta recta, de una conducta adecuada socialmente y que permitía construir una sociedad en la cual la interacción eventualmente esté dada dentro de parámetros aceptables por todos los integrantes de un determinado conglomerado humano. De ahí que la etimología de la palabra norma nos lleva a un significado original literal, que era instrumento de medición, o a un significado por extensión, que era arquetipo o patrón de conducta. Nosotros vamos a tomar este segundo significado etimológico y siempre que hablemos de norma estamos hablando de un arquetipo o patrón de conducta. Perdonen, estoy un poco resfriado. De los tres significados que tenemos en pantalla, estos son significados que le da la RAE a norma, quisiera ver si alguno de ustedes se anima a decirme cuál considera que es el más adecuado. El primero es escuadra que usan los artífices para arreglar y ajustar los maderos, piedras y otras cosas. El segundo, regla que se debe seguir o a la que se debe ajustar las conductas, tareas o actividades. Y finalmente el tercero es un precepto jurídico. ¿Cuál será? Perfecto. ¿Quién ha participado? Tercero, doctor, el precepto jurídico. Perfecto. ¿Quién dice el segundo, por favor? Yo, doctor. ¿Cómo se llama? Marisol. Marisol. Perfecto. Zúñiga. ¿Quién dice el tercero? John, doctor, Cava John. Ah, ya, muy bien. Si ustedes se fijan, vamos a tener que el primero es incorrecto porque es un significado literal, ¿sí? El significado original y que ya hemos descartado. Y el tercero tampoco es correcto porque es muy restringido. No toda norma jurídica, o perdón, no toda norma de conducta es norma jurídica. Vamos a ver que hay otros sistemas normativos. Por eso el significado más adecuado es el segundo, regla que se debe seguir o a la que se debe ajustar las conductas, tareas o actividades. Porque como vamos a ver, no hay solamente normas jurídicas que regulan nuestra conducta, sino vamos a tener que existen también normas, básicamente, ¿no es cierto?, del trato social y normas morales. De este modo, nosotros tenemos que pensar
que vivimos en un mundo de normas. Las normas están entre nosotros como el aire, ¿sí? El aire está en medio de nosotros, pero ya no lo percibimos, no tomamos mucha conciencia de que está ahí, pero lo estamos respirando permanentemente, ¿sí? Y la mejor constatación es que nadie cae muerto, nadie cae sofocado por el hecho de que sí respira, sí hay aire. Las normas tienen una situación similar. ¿Por qué? Porque las normas están entre nosotros y son lo que evita que nos matemos unos a otros, que nos quitemos la propiedad unos a otros, eventualmente que incurramos en actos negativos unos con otros. ¿Sí? Las normas se van a desplegar en tres grandes sistemas normativos, ¿sí? Que son de menor importancia a mayor importancia, ¿sí? Pero son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque mientras menos importantes son sistemas más amplios, mientras más importantes son sistemas menos amplios. Así tenemos, en primer lugar, el sistema menos importante, pero más amplio, las normas del trato social. El segundo sistema, más importante, pero menos amplio, normas morales, con sus tres ámbitos, moral personal, moral social y moral de los sistemas filosóficos y religiosos. Y finalmente, el último ámbito que está dado por un sistema que es menos amplio, pero mucho más importante, que son las normas jurídicas. Los dos primeros sistemas son sistemas no estructurados. ¿Por qué? Porque son sistemas en los cuales no tenemos claro quién es la autoridad normativa, cuáles son los sujetos obligados, cuáles son las sanciones que corresponden a la infracción a sus normas, etcétera, ¿sí? Pero todos ellos tienen en común que se van a desplegar alrededor de un centro común, ¿sí? Son como círculos concéntricos que giran alrededor de un centro común. ¿Cuál es ese centro común? Conducta libre del ser humano. Así, nuestra conducta libre como seres humanos va a poder tener trascendencia en uno o más de estos sistemas normativos a la vez, ¿sí? Por ejemplo, no matarás podría ser visto como un mandamiento bíblico propio de la moral de los sistemas religiosos, ¿sí? Pero también va a tener trascendencia jurídica, ¿sí? También va a tener trascendencia jurídica, ¿ya? Por lo tanto, eventualmente, ¿no es cierto?, nuestra conducta puede tener diferentes eh, aspectos trascendentales en relación a estos diferentes sistemas normativos. Los sistemas normativos van a estar integrados por normas que pueden tener diferentes sentidos. Por ejemplo, van a haber normas de mandato, que son aquellas que nos dicen que algo debe ser hecho. Nos exigen una acción, ¿sí? Nos exigen que realicemos algo. Estas normas de mandato nos dicen que algo debe ser hecho. Por ejemplo, debes pagar impuestos, debes honrar a tu padre o a tu madre, etc. Van a también estar integrados por normas de prohibición. Algo no debe ser hecho. Nos exigen que nos abstengamos de una determinada conducta. Por ejemplo, no debes matar, no robarás, etc. Y finalmente, por normas de permisión, algo puede ser hecho. Si quieres, puedes asociarte libremente para fines lícitos. En efecto, la Constitución prevé este tipo de norma cuando nos habla de la posibilidad de asociarnos libremente en el artículo 21 de la misma, ¿sí? Pero siempre para fines lícitos. Ahora bien, nosotros tenemos que va a haber diferentes sistemas normativos, trato social, moral, jurídico, ¿sí? Y que las normas que integran cada uno de esos sistemas pueden ser de diferente sentido, mandatos, prohibiciones o permisiones. Pero tenemos que pensar que todas ellas son normas, es decir, un mandato del trato social es igual de norma que una prohibición de la moral o una permisión del sistema jurídico. ¿Y qué es lo que hace que todas ellas sean normas? Por ejemplo, esta será una norma. Debemos observar buenos modales en la mesa. Honra a tu padre y a tu madre. Debemos pagar impuestos. ¿Serán normas? La primera es una norma del trato social. La segunda es un mandato bíblico de la moral. La tercera es una norma jurídica. Todas son normas, ¿sí? Les pido por favor silenciar micrófonos. Ya estamos generando alguna interferencia, por favor.
Ya, cuando quieran participar, si ustedes se fijan, por ejemplo, debes saludar a tus vecinos, viene a ser una norma de qué tipo. Es un mandato, una norma de obligación. No debes matar, es una norma de prohibición. Puedes transferir tu vehículo, es una permisión. La primera corresponde, es un mandato del trato social. La segunda es una prohibición de la moral. La tercera puede ser vista como una permisión jurídica. Pero nuevamente, todas son normas. Así tenemos que las normas de conducta pueden ser de diferentes especies, trato social, moral, jurídico. Y dentro de cada una de estas especies pueden adoptar la forma de mandatos, prohibiciones o permisiones. ¿Qué es lo que hace que todas ellas, al fin de cuentas, sean normas? Es que todas ellas tienen un núcleo común. ¿Cuál es ese núcleo común? El núcleo común es que todas ellas buscan dirigir, regular y o modular la conducta libre del ser humano en un sentido socialmente deseable. De ahí que cada vez que nosotros estemos ante una pretensión de esa naturaleza, una pretensión de dirigir, regular y modular la conducta libre de un ser humano, estamos ante una norma. ¿Por qué hablamos de conducta libre del ser humano? Hablamos de conducta libre del ser humano porque ya sea a través de mandatos, prohibiciones o permisiones, del trato social, de la moral o jurídicas, se va a buscar regular conductas que nosotros vamos a llamar libres. ¿Por qué? Porque eventualmente pueden ser susceptibles de realizarse o no. Pueden ser normas, pueden ser conductas que eventualmente nosotros decidimos si vamos a realizar o no. ¿Sí? Y por lo tanto, eventualmente, ¿no es cierto?, no van a responder a necesidades vitales o actos reflejos. Por ejemplo, en el trato social vamos a encontrar una norma que nos habla de los buenos modales en la mesa. Es decir, cómo debemos ingerir nuestros alimentos utilizando cubiertos, utilizando una mesa, sentados en una silla, no en la mesa, etcétera. Sí, pero no vamos a encontrar una norma que nos diga que no podemos ingerir alimentos durante un año, porque eventualmente versaría no sobre una conducta libre, sino sobre una conducta referida a una necesidad vital, ¿sí? Que si esa norma se cumple, eventualmente el desenlace sería fatal para todos nosotros. Las normas y todo el sistema normativo se van a vincular ¿a qué? Al lenguaje, ¿sí? Necesariamente las normas se transmiten a través del lenguaje, ya sea el lenguaje oral, en el caso de las consuetudinarias propias de las NIOCs, de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinas, o eventualmente a través del lenguaje escrito en el caso del derecho positivo legislado. Tenemos un tema específico en el texto de la materia y en el programa para hablar de aquello, ¿ya? El lenguaje, nos dice Carlos Nino, se emplea para transmitir información acerca del mundo que nos rodea. Básicamente, el lenguaje está orientado a eso, ¿sí? Dice Carlos Nino, el lenguaje va a tener diferentes usos o diferentes funciones. Él reconoce 5, ¿sí? Un primer uso es el uso informativo. Se da cuando se utiliza el lenguaje para describir ciertos estados de las cosas. De las oraciones que están escritas en ese sentido, vamos a apreciar la verdad o la falsedad de ciertas cosas, ¿sí? O descripciones de determinados fenómenos. Un segundo uso es el uso expresivo. Este es propio de los poetas, que se emplea el lenguaje para expresar emociones o provocarlas en el interlocutor, en la persona con la que estamos comunicándonos, ya sea de manera directa o a través de un texto, un libro, etcétera, ¿sí? Un tercer uso es el uso interrogativo. Aquí la oración tiene como función requerir información al interlocutor. Es decir, en cierta forma se lo puede subsumir dentro del uso directivo, pero básicamente, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es realizar preguntas, requerir información. El cuarto uso es el uso operativo. Se caracteriza por el hecho de que al pronunciar ciertas palabras en determinadas condiciones implica también realizar la acción. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando digo yo juro y soy testigo en un juicio? Al mismo tiempo que estoy expresando algo a través del lenguaje, estoy realizando al mismo tiempo la acción. Funciones del lenguaje. La quinta y la que nos interesa es el uso prescriptivo o directivo. El uso prescriptivo o directivo se da cuando mediante el lenguaje el que habla se propone dirigir el comportamiento de otro.
O sea, inducirlo a que adopte un determinado curso de acción. Este es el lenguaje que a nosotros nos interesa, o este es el uso del lenguaje que a nosotros nos interesa. Porque como hemos visto, es en este lenguaje que se va a poder generar el núcleo común que hace que un mandato, prohibición o permisión, ya sea del trato social, de la moral o jurídico, pueda ser considerado como una norma. Por lo tanto, este es el lenguaje normativo y este va a ser el lenguaje propio de las normas de conducta. Tenemos entonces aquí una primera conclusión. Cada que nosotros estemos frente a una pretensión de dirigir, regular y modular nuestra conducta libre como seres humanos en un sentido socialmente deseable, es decir, que estemos ante una pretensión que se ha desarrollado en la función o uso prescriptivo o directivo del lenguaje, estamos frente a algún tipo de norma. Ya el determinar a qué sistema normativo pertenece va a ser una tarea adicional, pero ya vamos a tener esa seguridad de que estamos frente a un tipo de norma. ¿Y por qué es necesario diferenciar? Porque, por ejemplo, la trascendencia, la sanción que puede tener en uno o en otro sistema normativo, la norma de la que se trate y que se haya podido infringir, va a ser sustancialmente diferente. Tomemos, por ejemplo, la norma no matarás. Si la vemos desde la perspectiva de la moral religiosa, eventualmente el arrepentimiento y el acto de contrición podría llevar al perdón, ya que la sanción positiva aún opere. Es decir, si nos arrepentimos luego de haber incurrido en esta conducta, podríamos eventualmente todavía ser salvos, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la tomamos desde la perspectiva jurídica? Eventualmente el arrepentimiento, qué sé yo, el colaborar en la investigación, en el esclarecimiento del hecho, va a denotar cierta voluntad de nosotros y va a denotar arrepentimiento, etcétera, ¿sí? Podrá atenuar la sanción, pero en los hechos no va a variar. Vamos a ir nomás a la cárcel, vamos a ser privados de libertad. Por eso es importante entender los diferentes sistemas normativos, porque las sanciones a las que les corresponden, la obligatoriedad que van a tener va a variar de uno a otro. De ahí que preliminarmente vamos a estar dando un concepto de norma en general. Y aquí estamos hablando no de norma jurídica, sino de norma de conducta. ¿Por qué hablamos de eso? Porque las normas de conducta son el género. Las normas del trato social, las normas morales y las normas jurídicas son la especie. ¿Sí? Lo que les decía al principio, corrigiéndole a John, buena su participación, aprovecho para agradecerla, es la siguiente. No toda norma de conducta es norma jurídica, ¿sí? Pero toda norma jurídica va a ser norma de conducta, ¿sí? Porque las normas de conducta pueden ser trato social, moral o jurídicas. El concepto de norma de conducta, ¿cuál es? Básicamente vamos a hablar de cualquier pretensión de dirigir, regular y o modular la conducta libre de un ser humano en función de valores y o fines, que es emitida por una persona o grupo de personas o institución denominada autoridad normativa, que se orienta o va dirigida también a una persona o institución denominada sujeto obligado, normado o imperado. Si ustedes se fijan bajo este concepto, ¿ustedes tendrán normas en su casa? Sí. Van a tener normas que son generadas por una persona, papá, mamá, y van dirigidas ¿a quién? ¿Quién es el sujeto obligado? En este caso, el hijo o los hijos. George Henry von Wright nos habla de 6 tipos de normas. Nos habla de las normas definitorias o determinativas, de las normas técnicas, de las prescriptivas, de las ideales, de las consuetudinarias y de las morales. Vamos desglosando cada una de ellas. ¿Cuáles son las normas definitorias o determinativas? Las normas definitorias o determinativas son aquellas que definen o determinan una actividad o un concepto, ¿sí? Un ejemplo concreto de este tipo de normas, ¿cuál es? Un ejemplo concreto de este tipo de normas van a ser, por ejemplo, las que en un determinado juego, en un determinado deporte, definen una actividad como correcta o incorrecta, ¿sí? Por ejemplo, a quienes les gusta el fútbol, una norma definitoria o determinativa, ¿cuál podría ser? Aquella que me dice cuándo es gol, aquella que me dice cuándo es posición adelantada, etcétera, ¿sí? Pero ya en el ámbito jurídico, ¿podríamos encontrar ejemplos de normas definitorias o determinativas?
Si ustedes se fijan, el Código Penal es un catálogo extensísimo de normas definitorias o determinativas, porque está lleno de normas que nos definen o determinan una actividad o un concepto, ¿sí? Está lleno de normas que nos definen qué es hurto, qué es robo, qué es estafa, qué es estelionato, ¿sí? Qué es asesinato, qué es homicidio, etcétera, ¿sí? Tenemos entonces ese ejemplo. Segunda clase, las normas técnicas. Von Wright dice que sería más preciso hablar de ellas como reglas técnicas, por las consideraciones que les voy a explicar a continuación. Pero las mantiene como normas técnicas por una cuestión metodológica para que estén dentro de esta clasificación. ¿Por qué se tiene que hablar más de ellas como reglas técnicas? Porque no se refieren a deberes que tengan los sujetos para adecuar su conducta en un sentido socialmente deseable, sino básicamente se refieren a condicionamientos, a necesidades que tienen que cumplir cuando se proponen un fin determinado, ¿sí? Por eso, dice Von Wright, antes que referirse a un deber ser, que es característico de las normas, como hemos visto en el tema anterior, básicamente se refieren a un tener que, ¿sí? Si yo quiero lograr un determinado fin, tengo que actuar de una determinada manera. ¿Qué pasa en este caso? Un ejemplo de ellas podría ser cuando compramos un dispositivo, un celular, una computadora, una tablet, etcétera. Vamos a tener nosotros, ¿no es cierto?, un manual de usuario que va a estar lleno de reglas técnicas. ¿Por qué? Porque nos van a decir qué tenemos que hacer para que ese dispositivo funcione, qué tenemos que hacer para que ese dispositivo no se arruine, qué tenemos que hacer para que la batería dure, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo de normas técnicas. Tenemos un tercer tipo que son las normas prescriptivas. Las normas prescriptivas van a cobrar particular relevancia porque vamos a ver que la mayoría de las normas que componen el trato social, la moral y las jurídicas son de este tipo, ¿sí? Tres características resaltan en ellas. Primero, las normas prescriptivas son aquellas que emite una autoridad normativa, ¿sí? Es decir, alguien las crea y que se van a dirigir a uno o más sujetos normativos. Alguien las cumple, ¿sí? Respecto a los cuales la autoridad tiene la pretensión de que se comporten como dice la norma que ha establecido. Una segunda característica es que la autoridad normativa procede a promulgar, ¿sí? Es decir, a poner en conocimiento de los que tienen que cumplir la norma, ¿no es cierto?, el contenido de la misma, ¿sí? Póngase a pensar, por ejemplo, en alguna norma que les ha dado sus padres, ¿sí? Norma de conducta, hijito, tienes que llegar hasta las 9 de la noche a la casa. Todos los días no puedes llegar más tarde, ¿sí? Si no, eventualmente va a haber alguna consecuencia. No vas a salir el fin de semana. ¿Qué sucede? Esta norma, para que ustedes puedan entender que existe, puedan comprender que existe y puedan sobre todo cumplirla, les tiene que ser comunicada, porque si no, ustedes tendrían que ser prácticamente adivinos, ¿no es cierto? Y cuando el padre venga y les imponga una sanción por no cumplir la norma, seguramente van a tener problemas, ¿sí? Finalmente, una tercera nota es que la autoridad normativa preestablece un castigo o sanción que debe hacerse efectivo cada vez que el sujeto normativo no se comporte conforme a la prescripción. Es decir, establece, ¿no es cierto?, un castigo, una sanción negativa, o también puede ser una sanción positiva o premial en caso de que la norma se cumpla. Normas ideales. Las normas ideales son aquellas que sin estar referidas a un comportamiento concreto, básicamente, ¿no es cierto?, establecen determinados modelos generales o arquetipos con los que se quiere presentar un conjunto de atributos que caracterizan a un tipo humano determinado. Ejemplo de esto puede ser el buen padre de familia. El buen padre de familia va a ser integrado por una serie de atributos. Ser cariñoso, ser amoroso, ser dedicado, ser un buen proveedor, no sé. Va a variar el conjunto de atributos que podemos integrar, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Tienen algún componente normativo? Sí, es indirecto. ¿Por qué? Porque a través de los atributos vamos a exigir ciertas conductas. Si el buen padre de familia tiene que ser cariñoso, eventualmente a través del atributo cariñoso vamos a exigir que ese padre se comporte cariñosamente y de manera indirecta vamos a generar una exigencia de tipo normativo, ¿sí? Pero básicamente se refieren a arquetipos o modelos, ¿sí?
que caracterizan a un grupo determinado de seres humanos. Normas consuetudinarias. Sobre eso vamos a volver. Tenemos un tema que se llama derecho positivo legislado y derecho consuetudinario, y aquí las vamos a tratar un poco de manera superficial. Básicamente, las normas consuetudinarias son aquellas que se originan en la repetición constante de actos uniformes, ¿sí? Es decir, se originan en la costumbre, ¿sí? Van a ser la base de conformación de las normas del trato social, de la moral y del derecho consuetudinario en el caso de las normas jurídicas, pero con particularidades propias. ¿De dónde derivan? Derivan de que los seres humanos, ¿no es cierto?, tenemos la tendencia de actuar de la misma manera en situaciones similares. Y por lo tanto solemos repetir actos bajo determinadas circunstancias. Por lo tanto, se traducen en verdaderos hábitos sociales que luego se transforman en patrones de conducta para los miembros de un grupo determinado. Normas morales. La moral, como vamos a ver en este tema, ya les he cargado las diapositivas, espero que hayan estado revisándolas. Es muy difícil de definir porque no es un ámbito unitario, está compuesta por lo menos por 3 diferentes ámbitos o esferas, que son básicamente, ¿no es cierto?, la moral personal, la moral social y la moral de los sistemas filosóficos y religiosos, ¿sí? Por eso, preliminarmente las vamos a definir como aquellas pautas de conducta que derivan de la construcción del bien como valor que se puede tener en esas 3 esferas, es decir, en el ámbito personal, en el ámbito social y en el ámbito religioso. Von Wright distingue en tipos principales y tipos secundarios. Las normas definitorias o determinativas, las reglas técnicas y las prescripciones van a ser tipos principales. Por su parte, tipos secundarios van a ser las ideales, las consuetudinarias y las morales. ¿Por qué hace esta distinción Von Wright? Dice, las denominaciones y las distinciones se justifican porque es característico de los tipos secundarios presentar afinidades con uno o más de los 3 tipos principales, ¿sí? En cambio, en el caso de los tipos principales van a ser tipos, si vale el término, puros, que no presentan afinidades, ¿sí?, entre sí. Elementos constitutivos de las normas de conducta. Según Von Wright, son 7 los elementos constitutivos. En el libro creo que están consignados 8, pero aquí yo he optado por sacar la promulgación porque eso lo vamos a ver en técnica legislativa. ¿Ya? ¿Cuáles son esos elementos? Carácter, contenido, condiciones de aplicación, autoridad normativa, sujeto normativo, ocasión de aplicación y finalmente la sanción. Desglosemos entonces cada uno de ellos. ¿Qué es el carácter? El carácter de la norma está dado por lo que ella prescribe, es decir, por lo que ella manda, en el caso de los mandatos, por lo que ella prohíbe, en el caso de las prohibiciones, o por lo que ella dice que puede ser hecho en el caso de las permisiones, ¿sí? Así, Von Wright dice, el carácter de una norma se halla en relación con lo que ella prescribe, puesto que una norma puede estar dada para que algo deba ser hecho, mandato, no deba ser hecho, prohibición, o pueda ser hecho, permisión. ¿Qué tenemos entonces? Que por su carácter, las normas van a ser para que algo deba ser hecho y vamos a tener norma de obligación o mandato. O van a ser para que algo no deba ser hecho y van a ser entonces normas de prohibición. O para que algo pueda ser hecho y van a ser normas de permisión. Tenemos entonces que por su carácter las normas son mandatos, prohibiciones o permisiones. Siguiente elemento, contenido. El contenido de la norma es aquello que declara obligatorio, prohibido o permitido. Es obvio que aquello que las normas declaran obligatorio, prohibido o permitido siempre se va a tratar de alguna conducta libre del ser humano, ¿sí? Una determinada conducta o comportamiento libre del ser humano. Aquí quisiera ver su participación. ¿Quién podría identificarme cuál sería el contenido de esta norma? Todo pasajero que suba debe pagar su pasaje. ¿Quién quiere participar voluntariamente o prefieren que yo seleccione a alguien para que participe? Doctor, Giovanna, ¿cómo está? ¿Cuál sería? Dígame. sería debe pagar su pasaje. Exactamente, porque aquí estamos hablando de una conducta que es la que está normada. Excelente, Giovanna. ¿De qué curso es usted? 1-1. 1-1.
Permítame un minutito. Aquí están mis listas. 1-1. ¿Cuál es su apellido, Giovanna? Barrientos. Muy bien. Perfecto. ¿Quién quisiera hablarme sobre el contenido de la segunda norma? Los pasajeros no fumarán en el bus. Doctor, ¿sería no fumar en el bus? Exactamente. Aquí estamos hablando de una norma que por su carácter sería de prohibición y su contenido es no fumar en el bus. Sharon, ¿de qué curso es? 1-1, doctor. Flores, ¿no? Sí. Perfecto. Finalmente, los pasajeros podrán bajar del bus cuando lo deseen. ¿Quién me podría decir cuál es el contenido de esta norma? Doctor, podrán bajar del bus cuando deseen. Buenos días, doctor. Buenos días. Perdón, la interrupción sería de permisión, Por el de su- poder bajar. Por su carácter sería de permisión, pero por su contenido, el contenido es la posibilidad de bajar del bus. Usted está Borga, ¿no? ¿De qué curso es? Del 1-1, doctor. Muy bien. ¿Qué ha pasado con los del 1-3? ¿No han participado o no hay nadie? Está Borga Nicole. Perfecto. Muy bien. Tenemos entonces que eso sería por su contenido. Condiciones de aplicación. Las condiciones de aplicación de una norma son las condiciones, son las circunstancias que deben darse para que, según los casos, la acción normada sea considerada obligatoria, prohibida o permitida. Por sus condiciones de aplicación encontramos dos tipos de normas, las categóricas y las hipotéticas. Las categóricas eventualmente son normas en las cuales, cuya condición de aplicación surge de su propio contenido. Les pongo un ejemplo en la pantalla. Cierre la ventana. No me dice cuándo, por qué, cómo, sino simplemente tengo que hacer esa acción normada. Es obligatoria y punto. ¿Sí? Tenemos, en cambio, las hipotéticas. La condición de aplicación no puede ser derivada de su propio contenido y se requiere de una condición adicional que debe agregarse a su formulación. ¿Sí? Básicamente, que debe agregarse a su formulación. Si llueve, cierre la ventana. Como vamos a ver, en un Estado constitucional de derecho no son muy comunes ya las normas categóricas. Revisen la Constitución y en los primeros 6 artículos van a encontrar una norma categórica jurídica que es prácticamente... ¿Qué pasa? Que es prácticamente, ¿no es cierto?, algo muy raro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las normas categóricas dan mucho margen a la arbitrariedad. Pongámonos a pensar en un ejemplo concreto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con lo siguiente? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con lo... sí, tenemos una norma que dice pague multa, una norma de tránsito. Y sucede que eventualmente, ¿no es cierto?, yo soy un ciudadano común y corriente y hay un agente de tránsito al que no le caigo bien. Estoy caminando por la acera y me viene, pague multa. ¿Qué tendría que hacer? Pago multa. Estaría sometido a la discrecionalidad de él. Eventualmente estoy conduciendo mi vehículo. Me para y me dice, pague multa y tendría que pagar, ¿sí? Ya sea conductor, ya sea peatón, tendría que pagar multa. En cambio, cuando construimos las normas hipotéticas, ¿no es cierto?, vamos a tener una condición adicional que además de explicarnos por qué hay una consecuencia, nos da una salvaguarda de que no se nos puede imponer arbitrariamente ningún tipo de sanción. Por ejemplo, ya la norma de pague multa podríamos estructurarla desde la perspectiva hipotética como, ¿sí? Si manejando un vehículo automotor excede los 80 kilómetros por hora, debe pagar una multa. Por lo tanto, yo estoy yendo de peatón y por muy mal que le caiga a ese agente de tránsito, no estoy manejando un vehículo automotor. No sé, soy el mejor maratonista, el mejor corredor de velocidad del mundo y estoy corriendo a 100 kilómetros por hora. No me podría poner multa porque no cumplo la condición. Eventualmente en mi auto estoy manejando a 80,000 o menos. No me puede poner multa. ¿Sí? Yo tengo previsibilidad de las consecuencias de mis acciones y eso me da seguridad jurídica. ¿Sí?
Esto es muy, muy importante para cuando veamos las normas jurídicas, porque vamos a ver que a través de esto tienen una función explicativa y limitadora del poder de la autoridad pública, que evita que pueda incurrir en abuso. En cambio, las normas categóricas son básicamente muy libradas a la discrecionalidad. Por eso son casi ya vedadas en un Estado constitucional de derecho y simplemente se utilizan en una estructura declarativa, ¿sí? Para declarar o decir algo, pero generalmente no ya para normar conductas, ¿sí? Incluso estas son vedadas en función, incluso en los sistemas normativos no estructurados como el trato social o la propia moral, y han sido vedadas a través muchas veces de acciones de tipo tutelar, de tipo constitucional. Por ejemplo, en Argentina hace unos años, respeto mucho la fe de todos ustedes, yo también soy creyente, pero había un par de padres que tenían un hijo y que por motivos religiosos el niño requería una transfusión urgente o iba a perder la vida. Y ellos consideraban que la transfusión de sangre no era algo que la moral de su religión les permite. Entonces decidieron negarse y eventualmente a través de una acción tutelar, ¿no es cierto? Incluso esa norma que era categórica acabó convirtiéndose en una norma hipotética, porque eventualmente se le añadió a esta norma que decía que no se debe transfundir sangre bajo ningún concepto, se le añadió que sí se lo debe hacer y esa norma se debe quebrantar en caso de que sea necesario para salvarle la vida a un menor, ¿sí? Si ustedes se fijan, eventualmente, poco a poco, las normas categóricas están siendo extinguidas por esa condición que generan, perdón, por esa posibilidad que generan de dar margen a la arbitrariedad. ¿Alguien ha encontrado lo que les encargué en la Constitución? ¿Cuál sería una norma categórica que hay en la Constitución? ¿Nadie? Si ustedes se fijan, tenemos esta en el... ¿Quién? Artículo 6. Exactamente, Giovanna. Artículo 6, parágrafo 1. Léala, por favor. Sucre es capital de Bolivia. Exactamente. Esta es una norma categórica porque no tiene ninguna condición adicional. Simple y llanamente tenemos de que se dice Sucre es la capital de Bolivia. No es si La Paz se desanima, Sucre es la capital. Si Santa Cruz no quiere, Sucre es la capital. No. Sucre es la capital. Es una norma categórica. Obviamente sabemos en qué condiciones somos capital, pero ahí tenemos un claro ejemplo de una norma categórica. Pero básicamente es una norma declarativa. ¿Sí? Muy bien. Autoridad normativa, sujeto normativo. Estos dos elementos son concurrentes y los vamos a explicar mejor en el gráfico que tengo a continuación. Pero ¿quién es la autoridad normativa? Nosotros tenemos que pensar que la norma se tiene que originar en alguna persona, en alguna institución. Por lo tanto, es el agente que dicta o emite la prescripción, o sea, es el emisor. Es la autoridad que obliga, prohíbe o permite un determinado comportamiento. ¿Sí? Sujeto normativo, también puede ser llamado sujeto obligado o imperado, ¿es quién? Es a quien la norma manda, prohíbe o permite un determinado comportamiento. Es decir, es el destinatario de la prescripción, o sea, el sujeto cuyo comportamiento se pretende dirigir, se pretende regular o se pretende modular. Veamos en el gráfico. Tenemos entonces que hay una autoridad normativa. ¿Quién es esa autoridad normativa? Es el emisor de la norma de conducta. Es, en otras palabras, el que la crea. ¿Cuál es su función? Por lo tanto, crear normas de conducta. ¿Sí? Pero ¿de qué sirve tener un emisor que cree normas de conducta si eventualmente no se dirigen a nadie, no regulan, no modulan la conducta libre de nadie? Por lo tanto, concurre un segundo sujeto. Nosotros le vamos a llamar sujeto obligado. Hemos visto que puede ser sujeto normado o imperado, pero vamos a optar por obligado porque sujeto obligado, por oposición a autoridad normativa, se entiende mejor el rol que cumple. ¿Ya? Nos vamos a quedar entonces con esta nomenclatura. ¿Quién es el sujeto obligado? Básicamente el sujeto obligado, ¿quién es? Es el destinatario, ¿sí? Es a quien se dirige la norma de conducta. Y por lo tanto, ¿va a ser quién? ¿O qué función va a cumplir? Va a ser aquel que tiene que cumplir las normas de conducta. Pongámonos a pensar en los ejemplos domésticos. En su casa, ¿sus padres les dan norma? Sí. Por lo tanto, se constituyen en autoridad normativa, son emisores y crean las normas de conducta.
Pero ¿a quién las dirigen? A los hijos, que se constituyen sujeto obligado destinatario y tienen que cumplir. En el ámbito jurídico, tomemos un ejemplo de la pandemia. ¿Sí? Los decretos supremos, por ejemplo, el que regula que debemos salir a espacios públicos, eventualmente utilizando un barbijo. Hay una autoridad normativa, un emisor que crea las normas de conducta, en este caso es el Estado a través del órgano ejecutivo. ¿Sí? ¿Quiénes son los sujetos obligados, destinatarios que tienen que cumplir? Básicamente el pueblo, ¿sí? Incluidas las autoridades del órgano ejecutivo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tenemos entonces estos elementos. Finalmente hablamos de la ocasión de aplicación. Las prescripciones, ¿no es cierto?, nos van a dar siempre una localización espacio-temporal, ¿sí?, en las cuales lo que ellas mandan, prohíben o permiten va a ser considerado como obligatorio, ¿sí? Nos van a dar una localización espacio-temporal en las que lo que ellas mandan, prohíben o permiten sea considerado obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a decir en qué tiempo, ¿sí?, y en qué espacio se debe considerar cumplido, ¿sí? En qué tiempo y en qué ámbito geográfico, en qué territorio se debe considerar como obligatorio, prohibido, permitido lo que ellas señalan. Por ejemplo, la Constitución, vista como norma, nos va a dar pautas de tiempo, ¿sí?, en el que tiene que ser cumplida. ¿A partir de qué momento tendría que haber sido cumplida esta Constitución? De acuerdo al artículo 123, tendría que ser cumplida a partir del momento de su promulgación, es decir, desde febrero del 2009 para adelante. Pero también nos está dando pautas de en qué espacio, ¿sí?, en qué territorio se aplica. ¿Por qué? Porque es la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, se va a aplicar en Bolivia y no se va a aplicar en Argentina, no se va a aplicar en Timbuktu, etcétera, sino en el territorio boliviano. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen las condiciones de aplicación. Llegamos ahora al último elemento, sanción o consecuencia. La sanción o consecuencia es un hecho positivo o negativo que se le impone al sujeto normativo como consecuencia de cumplir o incumplir la norma. Vamos a tener que la sanción, por lo tanto, puede ser de dos tipos. Pueden ser castigos o pueden ser premios. Las sanciones positivas o premiales, ¿sí?, son las que buscan incentivar la conducta, que se repita la conducta que cumple la norma. Ejemplo, si yo pago el impuesto de mi inmueble antes del vencimiento del término, pago con descuento. Premio, me incentivan. Las sanciones negativas o castigos son más bien las que buscan desincentivar que la conducta que incumple la norma se repita. Por ejemplo, si pago el impuesto después del vencimiento, voy a pagar con multa. Es decir, voy a pagar más con un recargo. En el primer caso, menos con descuento y en el segundo caso, más con recargo. ¿Sí? Tenemos entonces esos dos tipos de sanción. Con eso hemos concluido la primera parte de este tema. Es un tema un poco largo, es un tema complejo, pero es un tema que nos va a permitir ya avanzar de mejor manera porque todos los conceptos que estamos revisando van a ser comunes a los siguientes temas. Aquí quisiera pasar, antes de iniciar, estamos ya un poco excedidos de tiempo, quisiera iniciar una ronda de preguntas, por favor. ¿Alguna duda, queridos alumnos? ¿Quieren que explique alguna parte del tema nuevamente? ¿Quieren que aclare algún aspecto del tema? Tienen la palabra. ¿Alguna duda, repito? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Sí, Lice, todo claro. Perfecto. Muy bien. Hoy día hemos hecho una sesión conjunta reponiendo clases. No quiero abusar de su tiempo. La siguiente semana ya tomamos las 2 horas a cabalidad de nuestros respectivos horarios, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por favor, que con el 1-1 empezamos a las 7. Yo ya he generado también condiciones para una revisión técnica de mi router. He detectado que tengo algún vecino que está aprovechando de la manera más viva, digamos,
mi señal, entonces voy a cambiar la clave de acceso y mi contraseña para evitar que se pueda tener estos problemas, porque me genera un ancho de banda bajísimo. Ayer, por ejemplo, los chicos querían ver Netflix y pucha salía pues como en este juego Warcraft, no sé qué se llama, uno que juegan ahí con unos personajes pixelados. Y esta mañana no me podía conectar, me salía que mi ancho de banda es demasiado bajo. Ahora me sale, por ejemplo, conexión inestable. No sé si se está entrecortando. Por favor, me van a retroalimentar eso. La siguiente semana, con todos los cursos, voy a tomar las 2 horas. Vamos a generar con esto la condición de acabar este tema, que son 2 juegos de diapositivas más. Y el tercer tema, que es un tema pequeñito, que es un tema sumamente corto, pero muy interesante, ¿ya? Entonces, tomen previsiones, duérmanse tempranito, porque con el 1-1 tenemos martes a las 7 y con el 1-3 jueves a las 7, ¿ya? Que estén bien, chicos, un gusto de saludarlos, bendiciones, cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Revisen las diapositivas, por favor, no se hagan pisar con las tareas. Ya están con plazos, ya están corriendo todos esos aspectos, entonces revisen. Una buena forma es repasar, conéctense al canal de YouTube, creo que ya se han conectado algunos, no muchos, pero están ahí subiéndose cotidianamente todas las clases que estoy pasando, las estoy rotulando, entonces por favor con eso pueden repasar, no es necesario ver el video, simplemente escuchen y les va a servir. ¿Ya? Buenos días chicos, que estén bien, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego chicos, Hasta que luego. estén bien.